Continuando el libro de Yehoshua, el Sefer Yehoshua, estamos en el capítulo 3. Aquellos que están mirando esa novela que aparece en la televisión, La Tierra Prometida, van a hallar muchas discrepancias en ella con lo que nos enseña el Sefer Yehoshua. Pero es interesante, algunas cosas sí lo han podido captar. Quiero animarles que estudien lo que dice el libro para que sepan cuál es el relato correcto, aún según lo que los dicen nuestras escrituras. Dice el capítulo 3: por la mañana pues madrugó Josué, o Yehoshua, y levantando el campamento de Shittim, vinieron al Jordán, y él y todos los hijos de Israel hicieron estancia ahí antes de pasar, es decir, pasar el río Jordán. Y aconteció que al fin de 3 días los magistrados pasaron por en medio del campo, o el campamento, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veréis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes levitas que van llevándolo, es decir, el arca, entonces os levantaréis de vuestro puesto y iréis en pos de ella. Pero dejaréis un buen espacio entre vosotros y ella, está hablando del arca, como de 2000 codos medidos. No os acerquéis a ella, para que podáis saber el camino de donde habéis de ir, pues no habéis pasado antes por ese camino. Nuevo camino hay que dejar que sean dirigidos hacia el nuevo camino, hacia el nuevo destino. Y dijo Josué al pueblo, y esto es en sí el énfasis del capítulo 3, preparaos que mañana el Señor, o decir, el Eterno, hará maravillas en medio de vosotros. Y entonces habló Josué a los sacerdotes diciendo: alzad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos pues alzaron el arca del pacto y caminaron delante del pueblo. Vamos a ver algunos comentarios muy importantes rabínicos. Vayashkem Yehoshua baboker, y madrugó Josué, el judío piadoso y diligente, y obedece el precepto divino temprano, lo más temprano posible. En este capítulo presenta la continuación del capítulo primero, que interrumpe la narración con el cuento de los espías, y Josué y todo el pueblo salen de Shittim y instalan en la orilla del Jordán. Ahí se produce un nuevo milagro. Las aguas del Jordán se cortan y los hijos de Israel pasan por medio de la tierra prometida. Y es aquí que vemos que lo más temprano posible, Josué se levanta y Dios le ordena a Abraham, así como Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. El texto utiliza la misma expresión de Vayashkem. En vez de Vayashkem Abraham baboker, dice Vayashkem Yehoshua, y madrugó Abraham en la mañana y temprano, y es tradicionalmente el momento más apropiado para el rezo de Shacharit, es decir, la hora de la mañana, y antes de esto, todavía de noche. Es peligroso viajar, y primero por los ladrones, los asesinos que andaban al acecho de los ingenuos que piensan que nada malo les va a suceder. Segundo, por el peligro natural del momento, como ser un pozo o una piedra en que puede caer y tropezar. Tiene que haber luz. Vayaleinu Sham, y prospeccionaron ahí la orilla del río antes de cruzar, para que el milagro de la partición fuera presenciado por los judíos. Los cananitas santificado así el nombre de Dios, según Malbim. A cabo de 3 días, de acuerdo al cálculo de los Jajamenu, y Moshe Rabino, Alav HaShalom, falleció en el 7 de Adar. El periodo de 30 días de duelo finalizaba pues el 7 de Nisan. Por lo tanto, los 3 días de preparación terminaron el 10 y fueron cruzando, y fue cuando ellos cruzaron el Jordán. Las órdenes pertinentes para la preparación no pudieron ser tardas en el periodo de duelo, porque el Espíritu Divino no puede poseer en un profeta triste y apático. Así vemos en Elisha Hanabí, el profeta Elisha, que pidió que trajeran un mistral.
Y justo cuando lo tocaron fue que la mano de Dios volvió a asistirlo. Lo mismo sucedió con el patriarca Jacob, quien, sumido de la tristeza, por supuesto, de la supuesta muerte de José, estuvo privado de la inspiración divina todos los 22 años que duró la separación. Cuando le anunciaron que José vivía, fue que pudo volver a profetizar. De aquí podemos deducir que Josué no pudo recibir el mandato divino hasta el 7 de Nisan. De acuerdo a estos cálculos, podemos concluir que se prepararon el 7 y el 8 y el 9 del mes de Nisan. El mes de Nisan normalmente es entre marzo y abril. En la víspera del día que cruzaron el Jordán, dice el rabino Kimshi, cuando veáis el arca sagrada, dice el verso 3. A diferencia de los viajes anteriores, cuando la nube se indicaba el camino a seguir, ahora era la arca sagrada que contenía las tablas de la ley que la iba adelante. Ahora, según una máxima talmúdica, este versículo se puede interpretar así. El pueblo judío tuvo tres grandes dirigentes, Moshe, Aarón y Miriam, y por cuyo mérito el pueblo judío recibió tres regalos: el pozo de agua por el mérito de Miriam, la nube de fuego por el mérito de Aarón y la maná por Moisés o Moshe. A la muerte de Miriam el pozo dejó de acompañarlos, era una piedra que estaba corriendo lo que es agua viva. Cuando murió Aarón, la nube no volvió a aparecer. Fue por el mérito de Moisés que ambos los regalos le fueron devueltos a Israel. Pero cuando murió Moisés desaparecieron definitivamente. A partir de ese momento el arca era que lo guiaba. Si nos fijamos bien en el orden de las proposiciones del versículo, veremos que dice, número 1, y madrugó Josué en la mañana. Número 2, se fueron de los Shittim, él y los hijos de Israel. Y tercero, y pernoctaron allí. Cabe suponer que el pueblo seguía a Josué en cada paso que daba. Cuando veían que se levantaba temprano en la mañana, el pueblo se vestía y se preparaba de ir detrás. Viendo esto, Josué, temeroso del que el pueblo lo idolatraba, considerando un semidios, violando así el santo concepto del monoteísmo. Y esto es muy importante, porque aquí se enfatiza la idea que los líderes judíos del pueblo de Israel no ha de ser idolatrado, sea este Moisés, o sea este Yehoshua, o sea más adelante con un carácter que lo adopta Roma como un ídolo, Jesús de Nazaret el judío. Está prohibido idolatrar a un ser humano, aunque si quieren verlo como Dios en carne, está prohibido aún de verlo así. Y es por esto, el santo concepto del monoteísmo ordenó a los shotrim que avisaran al pueblo diciendo que cuando vieran a la nube levantándose se preparasen a partir. A partir detrás de los Kohanim, los sacerdotes y los levitas que llevan el arca sagrado. Verso 4, pero habrá una distancia, como unos 2000 codos, en señal de respeto de la presencia divina. Hay quien dice que además del arca sagrada llevaban el arca de José. Entre los dos arcas debería haber una distancia de 2000 codos y haber una distancia de que uno podía caminar el Shabbat fuera del perímetro urbano. El rabino Kimchi explica que como iban a pasar un Shabbat frente a Jericó, Josué le previene que no se alejen más de 2000 codos del arca. Ki lo abarten baderek. Y dice, baderek, y seguid las instrucciones que os dan a este respecto, porque nunca antes habéis marchado de esta manera. Era una forma distinta de todas las formas anteriores que marchaban. Es decir, con el arca por delante, similarmente que cuando el arca se saca el Sefer Torah, se lo va a guardar, es una mitzvah de acompañarlo e ir atrás de él en señal de respeto. ¿Cómo lo que hacemos en Simchat Torah? Simchat Torah, la Torah, estamos bailando con la Torah, muy parecido a lo que vemos en la conquista de Jericó, en que el arca va por delante del pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo sigue. Es por eso el símbolo de los caminos de Israel es que la Torah es el centro
Ambos, la Torá escrita como oral, es el centro del mensaje para los caminos de Israel. Benechem ubeno, entre él y vosotros, según la tradición se escribe ubeno,